El gato con botas. Un honrado molinero que había trabajado durante toda su vida, al morir dejó a sus 3 hijos una mísera herencia: un molino, un asno y un gato. La división fue hecha rápidamente. «Yo soy el primogénito y me corresponde el molino», dijo el hijo mayor. «Yo soy el segundo y escojo el asno», dijo el hijo de en medio. Así, al hijo menor le tocó el gato. El pobre joven no estaba satisfecho con su parte de la herencia. «Mis hermanos pueden hacer sociedad. Con el molino y el asno pueden ganarse la vida honradamente, pero yo, ¿qué puedo hacer? Puedo tal vez comerme al gato y con su piel hacerme un manguito para los días fríos de invierno. Después no me quedará más remedio que morir de hambre. Pobre de mí, qué mala suerte me espera». El gato enderezó las orejas y al escuchar estos comentarios pesimistas que se referían a él, decidió que había llegado el momento de intervenir. No le gustaba para nada la idea de acabar sus días como manguito. «No te preocupes, amo mío», dijo. «La suerte no ha sido tan cruel contigo como tú crees, y te lo demostraré. Dame un costal de tela robusta, un par de botas para caminar en los bosques y deja las cosas en mis manos». El joven decidió que valía la pena probar, puesto que el gato era inteligente y audaz. Por ejemplo, lograba encontrar siempre nuevos trucos para atrapar ratones y sabía salir de apuros en toda ocasión. Así pues, le consiguió el costal y las botas, y deseándole suerte, lo dejó partir. El gato se dirigió hacia el bosque donde vivían numerosas familias de conejos silvestres de carne exquisita. Sin embargo, como era muy difícil atraparlos porque eran muy listos y rapidísimos, puso en su costal un poco de salvado y un puñado de hierba de la más fresca y tierna que logró encontrar. Después, se acostó cerca del saco sin moverse, rígido, como si estuviera muerto, y esperó con paciencia que algún joven conejo sin experiencia en los peligros de la vida cayera en el costal tratando de aprovechar el rico banquete. Después de un tiempo, se hicieron realidad las esperanzas del gato. Un conejito sin malicia entró en el costal atraído por el perfume del salvado y empezó a comer con gusto. Rápidamente el gato tiró de los cordones de la embocadura de su costal, encerró al conejo y lo mató. Después se echó el costal al hombro y fue al palacio real. «Quiero ver al rey», dijo a los guardias. Enseguida lo llevaron a la presencia del rey. No ocurre todos los días que un gato pida audiencia a un rey. Cuando se encontró frente al soberano, el gato se inclinó en solemne reverencia. «Majestad, el marqués de Carabás, mi patrón, me encarga de ofrecerle este delicioso conejo silvestre, capturado en los bosques de su propiedad». Al rey le gustaban muchísimo los conejos silvestres y apreció el regalo. «Dile a tu amo que le doy las gracias de todo corazón por tan gentil detalle». Algunos días después, el gato se apostó en un campo de maíz y con la trampa de su costal logró atrapar 2 codornices que enseguida entregó al rey. «Estas codornices vienen de las tierras del marqués de Carabás, majestad, y mi patrón le pide que las acepte como un homenaje». El rey también aceptó con mucho placer el segundo regalo. Tenía una particular debilidad por las codornices. Pasaron algunos meses. De cuando en cuando, el gato iba a la corte llevando consigo algunos animales de cacería exquisitos y siempre afirmaba que estos venían de los cotos, de los bosques o de las propiedades del marqués de Carabás. En cambio, recibía buenas propinas que le permitían a él y a su patrón el no morir de hambre. Un día, saliendo del palacio, escuchó a 2 sirvientes hablar entre sí. «Mañana», decía, «el rey irá a dar un paseo en carroza a lo largo del río, con la princesa, su hija, la más bella del joven reino». El gato fue en busca de su patrón. «Patrón mío, si sigues mis consejos, puedes estar seguro de que en poco tiempo serás muy rico, noble y feliz». «¿Qué tengo que hacer?», preguntó el joven. «Mañana irás al río y tomarás un baño en el puente exacto que yo te diga. Déjame el resto a mí». El joven se preguntó qué tipo de riqueza y felicidad podría lograr con un baño en el río, pero tenía gran confianza en su gato, que hasta entonces le había permitido no morir de hambre y prometió obedecerle.
Al día siguiente, mientras el joven chapoteaba en el agua, llegó el rey en su carroza en compañía de su hija y de un gran séquito de cortesanos. Entonces el gato salió de repente de un matorral, detrás del cual se había escondido, y empezó a gritar a todo pulmón: ¡Auxilio, auxilio! El marqués de Carabás está en ahogos. El río se está ahogando. El rey escuchó los gritos y, asomándose a la ventanilla de la carroza, reconoció al gato que tantas veces le había llevado piezas de cacería deliciosas de regalo, y de inmediato ordenó a los guardias que corriesen a ayudar al marqués de Carabás. Mientras ayudaban al joven a salir del agua, el gato cabizbajo se acercó a la carroza real. Majestad, mientras mi patrón se bañaba, vinieron algunos ladrones y le robaron todos sus vestidos. Y ahora, ¿cómo podrá presentarse ante usted, mi pobre amo, desnudo como gusano? La verdad era que el gato mañoso había escondido los harapos de su patrón bajo una piedra. Enseguida, el rey ordenó a uno de los caballeros de su séquito que corriese al palacio y tomase uno de los vestidos de su ropero para dárselo al marqués. El traje era fastuoso y así, elegantemente ataviado, el falso marqués, que era un joven muy apuesto, lucía muy bien. La princesa se enamoró a primera vista y el rey le invitó a subirse a la carroza para seguir juntos el paseo. Y el gato contento por el buen comienzo de su proyecto, empezó a correr a la velocidad que le permitían las botas, adelantándose a la carroza que avanzaba con lentitud. Un poco más adelante, unos campesinos cortaban la hierba de un gran prado. El gato puso una cara feroz y gritó con voz amenazadora: ¡Buena gente! Si no dicen al rey que va a pasar por aquí dentro de unos minutos, que este prado pertenece al marqués de Carabás, se les molerá como carne para albóndigas. Los ingenuos campesinos, muy asustados, juraron obedecer, y cuando el rey preguntó por curiosidad a los campesinos a quién pertenecía el magnífico prado, le contestaron en coro: al marqués de Carabás. Y el rey felicitó a su huésped por la belleza y la fertilidad de sus propiedades. Entretanto el gato, siempre adelantándose a la carroza, se había parado frente a un campo donde los campesinos cosechaban maíz. ¡Buena gente! Si no le dicen al rey que va a pasar por dentro de unos minutos, que este campo pertenece al marqués de Carabás, se les molerá como carne para albóndigas. Y los cosechadores, asustados, prometieron obedecer al gato. De la misma forma se portaron los ovejeros, pastores, viñadores, todo aquel que el gato encontró más adelante. Ovejas, vacas, viñedos, todo pertenecía al marqués de Carabás, y el aprecio del rey hacia el caballero tan apuesto y tan rico crecía de milla en milla. El gato, mientras tanto, había llegado hasta un castillo. Supo que en él vivía un ogro muy rico. De hecho, todas las tierras que el gato había atribuido al marqués de Carabás eran del ogro. Por lo tanto, se necesitaba una idea brillante, y al gato no le faltaban ideas. Pidió ser presentado al ogro, y cuando se encontró frente a él, le saludó respetuosamente y empezó a llenarlo de cumplidos. Pasaba yo por aquí, señor, y sentí el deber de rendir homenaje al más poderoso de los ogros. He sabido que tienes el don de la magia y que puedes transformarte en cualquier animal, sea elefante o león. Y me pregunto, pues, si esos rumores son verdaderos. ¡Claro!, contestó el ogro enojado. Y para demostrártelo, me transformaré en un león. Un momento después, en lugar del ogro, había un león, con grandes fauces abiertas de par en par y con largos colmillos. El gato se asustó tanto que se subió al techo y casi se cayó a causa de las botas, que no son de ninguna manera ideales para trepar. ¿Estás convencido ahora, incrédulo? Hasta cierto punto, señor. No es tan difícil, grande como eres, transformarte en un animal grande. Pero, si te pidiera adoptar la forma de un animal pequeñín, un ratoncito, por ejemplo, ¿qué pasaría? Yo puedo cambiarme en cualquier animal, rugió el ogro. Y enseguida se transformó en un ratoncito que empezó a correr de acá para allá por la habitación. Sin perder un instante, el gato se le abalanzó y se lo comió de un bocado. Entretanto, la carroza real había llegado frente al castillo. El rey, sin ocultar su curiosidad, ansiaba visitarlo. El marqués de Carabás no sabía qué hacer, pero llegó el gato corriendo en ese preciso instante.
Bienvenido, majestad, al castillo del marqués de Carabás. El rey quedó pasmado. Pero, marqués, ¿también este hermoso castillo le pertenece? ¿Y no dice usted nada? ¡Qué patio tan bonito! ¡Qué escaleras tan amplias! ¡Qué torres tan grandes! Quiero visitarlo enseguida, desde el sótano hasta el desván. Y el rey se encaminó por el puente levadizo, seguido por el marqués de Carabás. Y la princesa, la cual a cada minuto transcurría, se enamoraba más de joven tan rico y guapo. El castillo era, en verdad, suntuoso. En el salón más grande encontraron una larga mesa servida con varias clases de viandas y golosinas exquisitas. El ogro había preparado esos manjares para una merienda a la que había invitado a algunos amigos ogros que nunca se presentaron. Los nuevos visitantes comieron y bebieron en abundancia. El gato también, ya que después de haber corrido tanto, tenía tremendo apetito. Al final del banquete, el rey, que se había fijado en las tiernas miradas que su hija enviaba al guapo marqués, y después de calcular cuánto valían las propiedades que había recorrido, decidió que había encontrado el yerno ideal. Querido marqués, veo que mi hija simpatiza con usted. Si usted también le corresponde, se la ofrezco como esposa. ¿Pueden imaginarse la felicidad del joven, quien no lo pensó más y dijo sí? Ese mismo día se celebró la boda y el hijo del molinero se convirtió en príncipe. El gato, artífice de tanta fortuna, se convirtió en un gran señor, y si por casualidad se ponía a cazar algún ratón, lo hacía solamente para divertirse un poco. Así que, ¿qué aprendimos de esta historia? Que con ingenio y astucia, hasta lo imposible se puede lograr. Sigan soñando en grande y no olviden llevar sus botas más elegantes. Hasta la próxima.